otorga la energía vital. Siga una dieta equilibrada, sonríe y siempre sea feliz. Aquellos que encuentran alegría dentro de sí mismo, encuentran que su cuerpo está cargado de corriente eléctrica, energía vital, no alimento, sino de Dios. Si crees que no puedes sonreír, mantente frente a un espejo y tire de tus labios con tus dedos para armar una sonrisa. Esto es muy importante. Los métodos de curación que mencioné brevemente con respecto a la comida y la autorización del cuerpo a través del ayuno y los EVA son de efectividad limitada. Pero cuando una persona es feliz internamente, atrajo la ayuda del poder inagotable de Dios. Hablo de alegría sincera. No aquí pretendes que se sientas externamente sin sentirte internamente. Cuando la alegría sea sincera, serás millonario de sonrisas. Una verdadera sonrisa distribuye la corriente cósmica, prana, a todas las células del cuerpo. Happy Man está menos sujeto a la enfermedad, ya que la felicidad realmente atrae un mayor suministro de energía vital universal para el cuerpo. Hay mucho para hablar sobre el tema de la curación. La idea principal es que debemos depender más del poder mental de que las reglas de prevención de enfermedades deberían ser ilimitadas. Alto control, ejercicio, dieta apropiada, abundancia de jugos de frutas, ayuno ocasional y sonrisas, todo el tiempo desde adentro hacia afuera. Estas sonrisas nacen de la meditación. Luego encontrarás el poder eterno de Dios en éxtasis con Él. Conscientemente traerás tu presencia curativa divina a tu cuerpo. El poder de la mente trae consigo la energía inagotable de Dios. Este es el poder que desea tener en el cuerpo. Y hay una forma de atraer este poder, la comunión con Dios por meditación. Cuando tu comunión con Dios es perfecta, la curación será permanente. Cuando el poder causal de Dios se manifiesta, el efecto terapéutico es instantáneo. No es necesario un discurso de tiempo para hacer que madure en efecto. Muchas personas angustiadas intentan invocar este poder, pero cuando la curación no es inmediata, pierde la fe en el Señor. En lugar de continúa buscando tu ayuda. El hombre que se aferra a Dios tiene la intención de sanar, porque Dios sabe que el devoto está rezando y no puede dejar de responder. Sin embargo, cuando renuncias al Padre, dice: muy bien, mira que puedes vivir sin mí. Te esperaré. El poder supremo se puede invocar a través de la fe continua y la oración incesante. Debe comer adecuadamente y hacer lo que necesite para su cuerpo, pero reza ininterrumpidamente a Él. Señor, puedes curarme, ya que controla los átomos vitales y las condiciones sutiles del cuerpo que los médicos no pueden lograr con sus medicamentos. Los factores externos como los remedios y el ayuno tienen un cierto efecto beneficioso en el cuerpo físico, pero no afectan la fuerza interna que apoya las células. Solo cuando recurrimos a Dios y recibimos su poder curativo, la energía vital va a los átomos de las células del cuerpo, produciendo curación instantánea. ¿No sería mejor, entonces, dependerá más de Dios, sino el intento de cambiar el comparar al español? La dependencia de los métodos físicos para los métodos espirituales debe ser gradual. Si una persona, acostumbrada a comer demasiado para hacer, y con la intención de obtener una cura mental, comienza repentinamente a rehacer, puede desanimarse si no tiene éxito pronto. Se necesita tiempo para cambiar la forma de pensar y pasar de la dependencia de los alimentos a la dependencia de la mente. Para ser receptivo al poder curativo de Dios, la mente debe ser entrenada para creer en la ayuda divina. De esta potencia infinita vibra toda la energía cósmica, manifestando y apoyando cada célula del universo físico. Así como las imágenes de una película se mantienen mediante un haz de luz de la cabina de proyección de un cine, todos estamos sostenidos por el radio cósmico, la luz divina que emana de la cabina de proyección de la eternidad. Al buscar a encontrar el radio de la luz, verá su potencia limitada reconstruyendo
átomos, electrones y Vitatron en todas las células del cuerpo que pueden ser defectuosas, comunes con el gran terapeuta. La palabra del hombre es el espíritu. En el hombre, las palabras habladas son sonidos producidos por las vibraciones de los pensamientos. Los pensamientos son vibraciones emitidas por el ego o el alma. Debes saturar cada una de tus palabras con las poderosas vibraciones de tu alma. Si un hombre no puede infundir en sus palabras la fuerza del espíritu, su lenguaje es asesinado. Cuando hablamos demasiado o cuando exageramos o falsamos los hechos, nuestras palabras se vuelven tan ineficaces como las balas de papel disparadas por un rifle de juguete. Esta es la razón por la cual tanto las palabras como las oraciones de la locuosis o las personas sin escrúpulos en su idioma generalmente carecen del poder de operar un cambio en el curso de los eventos. Las palabras de los hombres deben expresar no solo la verdad, sino también su propia comprensión y realización de esta verdad. Un lenguaje desprovisto de la fuerza del espíritu se asemeja a un pico de maíz sin grano. Ley de sinceridad, convicción, fe e intuición como bombas vibratorias altamente explosivas, cuyo desbordamiento desintegra las rocas de las dificultades, operando la transformación deseada. Evita pronunciar palabras desagradables, incluso cuando se refieren a hechos verdaderos. Cuando se enfrentan al conflicto, repetimos declaraciones sinceras con plena comprensión, sentimiento y determinación. Atraen infalible la ayuda de una fuerza cósmica vibratoria, omnipotente, por el poder con una confianza infinita, deshaciendo toda duda. De lo contrario, la flecha de su atención erradicará el alfa. Dado que se ha sembrado en la tierra de la conciencia cósmica, las semillas de sus oraciones a menudo no las escapan. Para demostrar si han germinado o no, otorgan fuerzas divinas a la oportunidad de operar ininterrumpidamente. No hay nada superior a la conciencia cósmica. El Dios, su poder se superpone infinitamente a los límites de la mente humana, de modo que solo busca su ayuda, lo que no significa que se vuelva pasivo, inerte o incrédulo. Como poco que debería despreciar el poder de tu propia mente. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Él te ha soportado de los poderes de voluntad, concentración, fe, razón y el sentido común, con el propósito de hacer uso de ellos, y luego esfuerzos para liberarte de las perturbaciones físicas y mentales. Tendría que aplicar todos estos poderes, pero simultáneamente apelando a la ayuda de Dios. Al emitir sus oraciones o declaraciones, siempre confíe en que está empleando sus propios poderes, los poderes recibidos de Dios, ya sea para sanar a sí mismo o a los demás, solicitar ayuda divina, pero simultáneamente se da cuenta del hecho de que está utilizando el Hijo amado del Señor, los dones, la voluntad, la emoción y la razón, para resolver todos. Se establecería un equilibrio entre el concepto medieval de la dependencia total del hombre de Dios y el hábito moderno de depender del ego. Actitud mental debe adaptarse al tipo de afirmación que se aplica. Las declaraciones relacionadas con el voluntad deben ir acompañadas de una determinación energética. Las declaraciones relacionadas con los sentimientos deben estar acompañadas de devoción. Las declaraciones relacionadas con la razón deben acompañarse de una comprensión clara. Cuando desee curar a los demás, debemos seleccionar un tipo de afirmación se activa a imaginar. La condición fundamental en la práctica de toda la declaración es la intensidad de la atención, pero la continuidad y la repetición también son factores de importancia considerable. Repita cuidadosamente y repetidamente sus declaraciones, saturándolas con devoción, voluntad y fe, y no inesen con los resultados. Se producirán naturalmente como resultado de sus esfuerzos. Durante el proceso de curación física, la atención debe centrarse en los poderes infinitos de la mente,
no en la enfermedad misma, ya que puede debilitar la fe. Cuando se trata de superar las perturbaciones mentales, como el miedo, la ira, los malos hábitos y otros, la concentración debe fijarse en la calidad opuesta a la que debe superarse. Por ejemplo, para superar el miedo, debe ser cultivar la conciencia del coraje, superar la ira, la conciencia de la paz, superar la debilidad, la conciencia de la fuerza, superar la enfermedad, la conciencia de la salud, etc. Cuando luchamos por la salud perdida, a menudo tendemos a prestar más atención al abrumador poder de la enfermedad en lugar de centrarnos completamente en la posibilidad de curación. Por lo tanto, permitimos que la enfermedad corporal se convierta en hábito mental y físico. Este fenómeno se manifiesta especialmente en personas tensas y aprensivas. Todo pensamiento depresivo, cada pensamiento de felicidad, irritabilidad o calma, registra jugos en las células cerebrales que fortalecen nuestras tendencias, ya sea por enfermedad o bienestar. Estas ideas subconscientes, los hábitos, ya sean salud o enfermedad, tienen una influencia poderosa en nuestro ser. Las enfermedades rebeldes, tanto mentales como físicas, siempre tienen una raíz profunda en la mente subconsciente. Para eliminar la enfermedad, es necesario rasgar estas raíces ocultas. Es por eso que cada declaración consciente debe practicarse con suficiente fuerza para imprimir su verdad en la mente subconsciente. Por lo tanto, estos últimos habrán influido automáticamente en la conciencia, de modo que las declaraciones vigorosas que se practican en forma consciente actúan tanto en la mente como en el cuerpo a través de la meditación de la mente subconsciente. Las declaraciones hechas con una fuerza aún mayor alcanzan no solo la mente subconsciente, sino también la supraconscial. Es un proveedor mágico de poderes milagrosos. Cada declaración de una verdad debe practicarse aplicando en ella a voluntad, sentimiento, inteligencia y devoción. No debemos permitir que la atención se distraiga. Es necesario captar la atención como si fuera un niño. Cada vez que se desvíe de su objetivo, debe traerse de regreso y enseñarlo una y otra vez, en forma repetida y paciente para centrarse en la tarea que designamos. Si deseamos que una declaración llegue a supraconciencia, esta declaración debe estar libre de dudas e incertidumbre. La atención y la fe operan como faros capaces de llevar a cabo las mentes subconscientes y supraconsciales, incluidas aquellas afirmaciones que se practican sin una comprensión completa de su significado. La paciencia y la repetición atenta e inteligente operan maravilla. Las declaraciones practicadas para curar las perturbaciones físicas o mentales crónicas deben repetirse con frecuencia, profundidad y continuidad hasta que hacen una parte integral de nuestras convicciones intuitivas más profundas. Nunca debemos prestar atención al hecho de que el estado de nuestra salud permanece estacionado o incluso empeorar. Es preferible morir si viene la muerte, con la convicción de tener una salud perfecta, que con la idea de que uno es víctima de un mal físico o mental incurable. Incluso cuando, según el conocimiento actual del hombre, la muerte constituye el fin de nuestro cuerpo, el poder del alma puede modificar el tiempo cronometrado. Jesús dijo que no solo vive el pan hombre, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. La palabra es energía vital o fuerza cósmica vibratoria. La boca de Dios es la burbuja aquidiana, ubicada en la parte posterior del cerebro que persigue progresivamente, fusionándose en la médula espinal. Esta zona del cuerpo humano, el más vital de todos, constituye el portal divino, a través del cual la palabra o energía vital que apoya al hombre penetra. En las escrituras hindúes y cristianas,
La palabra se designa con los términos y amén, respectivamente. Solo ese poder perfecto puede restaurar la salud. Todos los métodos de estimulación externa actúan solo cuando cooperan con energía vital y carecen de todo el valor en su ausencia. Los medicamentos prescritos por medicina, masajes, ajustes de la columna y estímulos eléctricos pueden ser la vida y ayudar en la recuperación de la armonía perdida de las células, ya sea a través de su acción química sobre la sangre o a través de su efecto fisiológico. Estos métodos externos a veces cooperan con energía vital en el proceso de curación, pero no tienen poder si se aplican a un cadáver del que se ha retenido la energía vital. Pocos son aquellos que saben que, de acuerdo con la naturaleza particular de cada individuo, ya sea imaginativo, intelectual, idealista, emocional, volicional o combativo, es posible aplicar la imaginación, la razón, la fe, la emoción, la voluntad o el esfuerzo respectivamente. El Cordón destacó el valor del servicio personal, pero una persona intelectual no es receptiva a la sugerencia y solo reaccionará a una discusión metafísica sobre el poder de la conciencia sobre el cuerpo. Dado que, para él, es indispensable saber cómo y los por qué del poder de la mente. Si tal individuo aprende, por ejemplo, que a través de la hipnosis es posible producir burbujas en el cuerpo, como dice William James en sus Principios de Psicología, puede entender el hecho de que la mente es igualmente capaz de sanar una enfermedad. Si la mente puede alterar la salud, también puede restaurarla. Las diferentes partes del cuerpo fueron desarrolladas por el poder de la mente. Es ella quien supervisa la formación de células del cuerpo y también puede revitalizarlas. La autosugestión también es de poco valor en un individuo con una voluntad poderosa. Este tipo de persona puede sanar de una enfermedad aplicando declaraciones capaces de estimular su voluntad en lugar de su imaginación. Pero el servicio personal tiene su aplicación, en la que están dotadas de un temperamento fundamentalmente emocional. Para ser efectivo, los pensamientos deben entenderse y aplicarse correctamente. Al penetrar primero en la mente humana, las ideas a menudo lo hacen crudo sin ninguna digestión. Ser asimilado, por lo tanto, requiere una reflexión profunda. Un pensamiento desprovisto de convicción espiritual carece de todo el valor. Es por eso que aquellos que aplican declaraciones sin comprender la verdad en la que se basa, es decir, la unión indisoluble entre el hombre y Dios, obtienen resultados muy pobres. Y así, se lamenta la falta del poder curativo de los pensamientos. El Dios de la paz hoy dirige mis acciones en el trono de mis pensamientos silenciosos. En su aspecto mortal, el hombre está dotado de una naturaleza triple y anhela la liberación de todas las formas de sufrimiento. Es decir, primero la cura de enfermedades corporales, según la cura de las enfermedades de la mente, enfermedades psicológicas, como miedo, ira, malos hábitos, conciencia del fracaso, falta de confianza e iniciativa, etc. Y tercero, la curación de las enfermedades del espíritu, como la indiferencia, la falta de propósito en la vida, el dogmatismo y el orgullo. Es de importancia fundamental. Da el mismo valor a la prevención y la curación de estos tres tipos de enfermedades simultáneamente. La mayoría de las personas arreglan su atención en los problemas físicos curativos exclusivamente porque son más tangibles y obvios, pero no se da cuenta de que las verdaderas causas de todas las aflicciones humanas están en perturbaciones mentales como ansiedad, egoísmo, etc., y en la ceguera espiritual que le impide percibir el significado diverso de la vida, ya que el hombre ha destruido en sí mismo las bacterias mentales de la intolerancia, la ira y el miedo, y ha liberado su alma del poder de la ignorancia. Es muy poco probable que sufra enfermedades físicas o privación materiales. La obediencia a las leyes físicas de Dios es el mejor método para prevenir todas las enfermedades corporales.
Evita los excesos en la dieta. Una gran mayoría de las personas mueren debido a su propia ábula e ignorancia con respecto a los hábitos dietéticos correctos. Obedecer las leyes de la higiene de Bainey, la práctica de la higiene, la pureza mental, es superior a la higiene física, pero no debe no tener en cuenta la importancia de este último. No viva con todo lo que sigue a las reglas de higiene tan rígidas, que en la más mínima desviación de ellas, están alteradas. Evita el malentendido físico por dominio del método apropiado para conservar la energía física y para demostrar el cuerpo de una cantidad inagotable de energía vital a través de la práctica de los ejercicios de compañerismo de autorrealización. Evite el endurecimiento de las arterias a través de la dieta adecuada. Evite enviar el corazón al trabajo excesivo. El miedo y la ira se cansan este órgano, tanto a través de la práctica de los métodos de autorrealización como desde el cultivo de la serenidad mental. Ofrece al corazón el descanso necesario. Estimamos que la cantidad de sangre expulsa cada contracción de los ventrículos cardíacos con alrededor de 115 ml. Este órgano movería un peso equivalente a 8 kg de sangre en 1 minuto. Entonces, porque en el lapso de un día, el corazón impulsaría aproximadamente 12 toneladas de sangre. Y en un año, este valor se sumaría a 4.000 toneladas. Estas figuras demuestran un gran trabajo desarrollado por el corazón. Por lo general, se considera que el corazón repuese entre cada contracción y recibiría un descanso total de 9 horas cada 24 horas. Sin embargo, este periodo de Astorem no corresponde al descanso verdadero, sino que simplemente constituye una etapa de preparación para el próximo movimiento sistólico. Las vibraciones causadas por la contracción de los ventrículos reverberan a través de los tejidos del corazón durante su relajación y, por lo tanto, el corazón nunca está realmente en reposo. El músculo cardíaco está sometido al día y noche al uso de energía continua. Naturalmente tiende a extenuarse. Sería de valor considerable para la conservación de la salud proporcionar a este músculo un descanso adecuado. Control consciente del sueño, aprender a dormir y despertar constituirá parte del entrenamiento de yoga, siendo una de las fases que permite al hombre regular los latidos del corazón. Cuando controla conscientemente el corazón del corazón, se ha alcanzado el dominio sobre la muerte. Tanto el descanso físico como la renovación de la energía producida durante el sueño normal es solo una sala del reflejo de la maravillosa calma y fortaleza obtenida a través del sueño consciente, en el que el corazón es uniforme. Dijo San Pablo a los Corintios. En Corintios, capítulo 15, versículo 31. Por la gloria que para que usted tenga en Cristo Jesús, nuestro Señor todos los días muere. Es decir, la santa paz que acompaña la conciencia de Cristo descansa o sostiene el corazón. Numerosos son los pasajes Biblia que revela el hecho de que los antiguos profetas dominaron el arte del descanso del corazón, ya sea a través de la meditación científica o la rendición espiritual total a Dios. En 1837, conocido fakir hindú llamado Sadhu Haridos fue enterrado por el orden de Ranjit Singh Maharajah Punjabi como parte de un experimento rigurosamente controlado sobre la vigilancia constante. Este hombre permaneció enterrado durante 40 días dentro de una cavidad completamente tocada. Al final de la fecha límite, su cuerpo estaba desenterrado en presencia de numerosos dignatarios de la corte, así como algunos caballeros ingleses, entre los cuales estaba el coronel Sir Wade de London. Sadhu Haridos reanudó su aliento y ha reintegrado su vida normal en un experimento anterior dirigido por Rahat Jang Singh en Jammu Kashmir. Sadhu Haridos permaneció enterrado durante 4 meses. Este hombre había dominado tanto el arte de controlar o descansar su corazón,
La curación mental es superior a todos los métodos de curación física, porque la voluntad, la imaginación, la fe y la razón constituyen estados de conciencia que actúan en forma efectiva directamente desde el interior y lideran el poder motivador que estimula y dirige la energía vital, lo que la induce a desarrollar cualquier tarea específica. Tanto los autosuggers como el uso de varios tipos de declaraciones son útiles para estimular la energía vital, pero no siempre son efectivos. Esto se debe al hecho de que aquellos que practican estos métodos a menudo los practican exclusivamente mentalmente, sin gestionar conscientemente la energía vital y, por lo tanto, sin establecer ninguna conexión fisiológica entre la mente y la materia. Cuando las técnicas psicofisiológicas se combinan con el poder de la voluntad, la fe y la razón, controlando y dirigiendo la energía vital, de tal manera que el contacto con un estado supraconsciente, la curación, es segura. En este bendito estado de la realidad, entendemos la unidad indisoluble existente entre la materia y el espíritu, superando así cualquier estado de perturbación. La materia no existe como solemos concebir, sino en forma de una ilusión cósmica. Y para disipar esta ilusión, se requiere un método definido. Así, como es imposible sanar a un hombre experto en el estúpido y los pacientes en un solo momento, también la conciencia material que domina al hombre, a través de la ley de la ilusión, no puede superarse, sino a través del aprendizaje y la aplicación de la ley opuesta, es decir, la ley de la verdad. A través de una serie de procesos de condensación, el espíritu se ha convertido en materia. Por lo tanto, la materia precede al espíritu y por lo tanto no puede otorgar su origen. La materia es una expresión parcial del espíritu, en la que el infinito se manifiesta como el finito, lo ilimitado como el limitado. Sin embargo, como la materia no es, sino una manifestación ilusoria del espíritu, no existe por sí misma. Al comienzo de la creación, el espíritu, y manifestado hasta entonces, proyectado en forma de dos diferentes naturalezas, conciencia y materia. Estas son las dos expresiones vibratorias del único espíritu trascendental, siendo la conciencia una vibración más sutil y la materia de una vibración grosera. La conciencia es la vibración del aspecto subjetivo del espíritu, y la materia es la vibración de su aspecto objetivo. El espíritu, como una conciencia cósmica, es potencialmente inmanente en la materia vibratoria objetiva, y en su aspecto subjetivo se manifiesta como la conciencia presente en todas las formas creadas, alcanzando su máxima expresión en la mente humana, y en las innumerables ramas de procesos reflexivos, emocionales, volitivos e imaginativos. La diferencia entre el espíritu y la materia es la calidad de sus vibraciones. Es decir, es una diferencia en el grado, pero no se pierde. El siguiente ejemplo ilustrará mejor este hecho. Aunque todas las vibraciones son cualitativamente similares, el oído humano solo puede percibir las vibraciones más gruesas, aquellos que oscilan entre los límites de 16 y 20.000 ciclos por segundo. Las vibraciones de menos de 16 y más de 20 ciclos por segundo suelen ser inaudibles. No hay una diferencia esencial entre las vibraciones audibles e inaudibles, sino una diferencia relativa entre ellas. Según el poder de Maya, la ilusión cósmica, el Creador hace que las manifestaciones sean tan claramente diferenciadas e individualizadas, la mente humana que no los asocia de ninguna manera con el espíritu. Contenido en la vibración del cuerpo físico, existe la vibración más sutil de la corriente cósmica, la energía vital, e inundar tanto el cuerpo como la energía vital en sí misma es la vibración más refinada de la conciencia. Las vibraciones de la conciencia son tan sutiles que no es posible detectarlas a través de ningún instrumento físico. Solo la conciencia puede aprender la conciencia. Los seres humanos capturan las miras de vibración emitidas por las conciencias de otros seres humanos,
expresados por palabras, acciones, miradas, gestos, silencios, actitudes, etc. Cada hombre lleva la marca vibratoria de su propio estado de conciencia y emite una influencia característica, tanto en las personas como en los objetos. Por ejemplo, la casa donde vive un hombre determinado está impregnada de las vibraciones de sus pensamientos. Todos dotaron con un cierto grado de sensibilidad podrán comprender claramente estas vibraciones. El ego humano o su sentido de Eud, la imagen distorsionada del alma inmortal. Él aprende la conciencia directamente y importa. El cuerpo humano y todas las otras formas de creación indirecta a través de procesos mentales y percepciones sensoriales. Por lo tanto, el ego siempre es consciente de su propia conciencia, pero no es de materia, ni siquiera del cuerpo que se habita a sí mismo. Excepto cuando arreglas tu atención en él, así es como un hombre que se concentra profundamente en un tema en particular es consciente de su mente, pero no es de su cuerpo. Enséñame a tomar conciencia de tu inmensidad e inmutabilidad, más allá de todas las cosas, y puedo verme a mí mismo como parte de tu ser inmutable. Todas las experiencias producidas en la vigilia de un hombre se pueden reproducir en el estado de los sueños de su conciencia. Inmerso en este estado, el hombre puede soñar que camina felizmente a través de un hermoso jardín y de repente se encuentra ante el cadáver de un amigo. Luego sufre, llora, lástima que su cabeza y su corazón palpiten angustivamente. O quizás de repente una tormenta en tu sueño, y luego sientas húmedas y frías. Pero luego, Awaken, el protagonista de los sueños, se reirá de todas las experiencias de su sueño. ¿Hay alguna diferencia entre las experiencias de un hombre en el estado de los sueños y sus experiencias en el estado de vigilia? Durante su sueño, este individuo experimentó el tema manifestado en su propio cuerpo, en su amigo, en el jardín, etc. Y la conciencia manifestada en sus sentimientos de alegría o dolor. Por lo tanto, para ambas conciencias, la de la materia y la de la conciencia en sí mismos cuando el hombre sueña y cuando está despierto, el hombre es capaz de crear materia y conciencia en un mundo ilusorio. Por lo tanto, no debería ser difícil entender el hecho de que el espíritu, usando el poder de Maya, creó el mundo de la vida para el hombre. Una existencia consciente que es, en esencia, tan irreal, tan efímera y cambiante como lo son las experiencias de los sueños. El mundo de los fenómenos opera en el poder de Mayan, la ley de la dualidad o los estados opuestos. Y por lo tanto, es un mundo irreal cuya existencia esconde la verdad de la unidad divina y la inmutabilidad. El hombre sueña, en su aspecto mortal, con dualidad y contrastes, con vida y muerte, salud y enfermedad, felicidad y dolor. Pero cuando despierta la conciencia del alma, toda la dualidad desaparece y se reconoce como el espíritu eterno y bendecido. Al convertirme en plena conciencia de mi unidad con Dios, recuperaré mi condición como su hijo. Entonces, sin preguntar o mendigar, recibiré una prosperidad completa, salud y sabiduría. Para la humanidad desorientada, la ayuda médica y mental es importante. Es innegable la superioridad de la mente en el poder de los medios terapéuticos materiales. Pero la acción de los alimentos, las hierbas y medicamentos medicinales, aún más limitado, también es innegable. Al usar métodos mentales para la salud, no es necesario los sistemas de tratamiento físico, ya que estos últimos son el resultado de la investigación de las leyes físicas de Dios. Mientras la conciencia material de su cuerpo exista en el hombre, no debe ignorar totalmente el uso de drogas curativas, pero tan pronto como su comprensión del origen inmaterial del cuerpo a la mente, en un grado suficiente, su fe en el poder terapéutico de los medicamentos desaparecerá, ya que comprenderá que toda la enfermedad tiene su raíz en la mente. El maestro, Sirius Kitesbar,
nunca declaró que los medicamentos eran inútiles, y con todo, entrenaron a sus discípulos de tal manera que, habiendo expandido sus conciencias cuando se enfermaron, muchos de ellos emplearon el poder mental exclusivamente para sanarse. El maestro declaró que la sabiduría es la terapia de purificación suprema. Hay individuos, tanto en Occidente como en el Este, que niegan fanáticamente la existencia de la materia, a pesar de que están dominados por la conciencia hasta el punto de sentirse débil cuando están impresos en uno de sus alimentos habitual. Cuando nos encontramos en ese estado de realización en el que el cuerpo y la mente, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad nos parecen fenómenos igualmente ilusorios, solo entonces vamos a decir que no creemos en la existencia de la materia. A través de Maya y su conciencia, la ignorancia del hombre con respecto a su propia alma, la conciencia humana se elimina de la conciencia cósmica. La mente humana está sujeta a cambios y limitaciones, pero la conciencia cósmica está libre de toda restricción y nunca se compromete con las experiencias de la dualidad. Las experiencias de vida y muerte, salud. Siempre reina en la mente divina una percepción inmutable de la felicidad suprema. El proceso de liberación de la conciencia humana se desarrolla a través de la capacitación, a través del estudio, afirmaciones, concentración y meditación. Esta capacitación nos enseña cómo volver a nacer nuestra atención de las vibraciones del cuerpo grosero y las fluctuaciones incesantes de pensamientos y emociones, lo que nos permite percibir la vibración más sutil y estable de la energía vital y los estados mentales superiores. Las personas dotadas de una intensa conciencia material, es decir, aquellos que a menudo identifican su ser con el cuerpo físico, deben guiarse gradualmente para que aprendan a depender cada vez menos de los medicamentos y la ayuda extranjera en general, y a confiar en el poder divino que habita en su propio interior. El conocimiento de la evolución, la vida y la disolución conducen a la emancipación completa de las vendas de Maya o el error. Al contemplar el ser en el Ser Supremo, el hombre conquista la libertad eterna. Sutra 12 Schwan Shirilke, Testa. Sacred Science. Algunas técnicas de las declaraciones. Contando hacia el norte o el este, eligió una silla recta sin soporte para los brazos que deben cubrirse con una manta de lana. La lana sirve para aislar el cuerpo de las corrientes magnéticas de la Tierra, que tienden a conectar la mente con las percepciones materiales. Cerrando los ojos, enfocándose en el área de Haken Bubo, la parte posterior del cuello, guarda las instrucciones específicas indican algo más. Mantenga la espalda recta, su pecho levantado, la retirada, pero el abdomen relajado. Inhalar profundamente, luego exhalarlo y repetirlo 3 veces. Lucar el cuerpo permanece inamovible, desalojando todos los pensamientos inquietos de la mente, y eliminar atención a toda la sensación del cuerpo, ya sea térmica, oyente, etc. No debe pensar en el tipo de cura que necesita. Elimine toda ansiedad, toda la falta de confianza, toda preocupación y conciencia de una manera serena y segura de que la ley divina opera de manera efectiva y es omnipotente. No permití dudas ni desconfíe si después de tu mente. La fe y la concentración permiten que la ley funcione sin ningún obstáculo. El pensamiento de que todos los estados del cuerpo están sujetos a cambios se imprimen en la mente, y que la idea de una enfermedad es una ilusión. Las declaraciones deben aplicarse al despertar por la mañana o durante el periodo de somnolencia, antes de dormir por la noche. Cuando se practican las declaraciones grupales, las reuniones pueden hacerlo en cualquier momento. Sobre el lugar. En la medida de lo posible, debe elegir un lugar tranquilo y tranquilo. Si es necesario reunirse en un lugar ruidoso, el ruido y dedique toda atención a la práctica dedicada a las declaraciones. Antes de que comiencen las declaraciones, uno debe limpiar la mente de toda inquietud y toda preocupación.
Elija la declaración que se necesita y la repita por completo, comenzando en voz alta y bajando la voz progresivamente, haciendo que la repetición sea más lenta y lenta hasta que terminó en un murmullo. Continúe repitiendo la declaración solo mentalmente, sin mover los labios o la lengua, hasta que alcance una concentración profunda e ininterrumpida. Durante este tiempo, uno no debe caer en un estado de entumecimiento o somnolencia, pero debe haber una continuidad profunda de pensamiento que fluye sin interrupción. Continuando con una declaración mental, cada vez más profundamente, surgirá una sensación de creciente paz y felicidad. Durante el estado de profunda concentración, nuestras declaraciones mentales de subconjunto en la corriente subconsciente para regresar más tarde a la esfera de la conciencia, reforzada con el poder de influir bajo la mente consciente a través de la ley de hábito. En el periodo de práctica, en el que se expresa una paz creciente, sus declaraciones son más profundas y profundas, penetrando el reino de la conciencia superior. Desde este reino, la conciencia regresa. Esta vez dotó de un poder limitado para influir bajo la mente consciente para satisfacer sus deseos. No tiene ninguna duda y será posible demostrar el milagro de esta fe científica. Durante las declaraciones practicadas colectivamente para curar las enfermedades físicas o mentales de algún miembro del grupo u otros, tenga cuidado de que tanto el tono de voz como la fuerza mental, la concentración y el sentido de fe y la paz con los que se repiten las declaraciones son igualmente uniformes dentro del grupo. Las mentes más débiles disminuyen la fuerza de las declaraciones colectivas e incluso pueden desviar el flujo de poder de su destino en la conciencia superior. Por lo tanto, es indispensable no hacer ningún movimiento, ni permitir que la mente esté inquieta para lograr el éxito si requiere la concentración de todos los miembros del grupo. En las declaraciones colectivas, el líder del grupo debe leer las declaraciones rítmicamente, y los participantes repetirán sus palabras al mismo ritmo e intonación. Estas semillas de afirmaciones deben sembrarse en la tierra de la paz supraconsciente y regarse por su fe y concentración, lo que creará vibraciones internas activas que promoverán la germinación de las semillas. Numerosos son los procesos involucrados entre la siembra de la semilla de afirmación y la obtención de sus frutas. Para producir los resultados deseados, se deben cumplir todas las condiciones necesarias para su desarrollo. La semilla de la declaración debe ser una semilla en buenas condiciones, es decir, debe estar libre de los defectos de la duda, la inquietud y la falta de atención. Si debe sembrarlo en mente y corazón de una manera concentrada, serena y devota, y debe ser real con una repetición siempre fresca y profunda y una fe ilimitada. Siempre evite la repetición mecánica. Esto se refiere a la orden bíblica. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Las declaraciones deben repetirse firmemente, intensamente y sincera, hasta que se alcance dicho poder. Un orden mental, una poderosa instancia interna, es suficiente para modificar las células del cuerpo y para exigir del alma que opera milagros. Recordemos nuevamente que las declaraciones deben repetirse en voz alta, con la entonación adecuada, pronto bajando el tono de la voz hasta que termina en susurro. Sin embargo, se destaca por encima de todo que la práctica debe hacerse con la concentración y la devoción. Por lo tanto, a través de su propia convicción, con respecto a la efectividad y la verdad de las declaraciones, los pensamientos son conducidos del sentido auditivo a la comprensión de la mente consciente. Por lo tanto, la mente subconsciente o automática es la mente supraconsciente. Aquellos que serán sanados a través de la práctica de estas declaraciones. Tan pronto como los siguientes pasos en la repetición de las declaraciones
sean repetición, repetición consciente en voz alta, repetición de susurro, repetición mental, repetición subconsciente y repetición supraconsciente. La repetición subconsciente se vuelve ininterrumpida y automática cuando las vibraciones internas profundas de las afirmaciones se realizan al implementar las mentes conscientes, subconscientes y supraconscientes. Entonces ha llegado la declaración supraconsciente. El canto supraconsciente consiste en mantener la atención fija e ininterrumpida en la verdadera vibración cósmica, y no en un sonido imaginario. A medida que pasa de un paso a otro en la práctica de las declaraciones, la actitud mental debería cambiar paralelo, internalizar y enfocar cada vez más. El objetivo es que tanto la persona que practica afirmación como el proceso de práctica en sí, y la afirmación misma, incluso, se identifican en una sola entidad indisoluble. La mente debe alcanzar el estado más profundo de concentración, en forma consciente, sin firmar la vagación mental o la somnolencia, un estado en el que la atención está tan intensamente enfocada que todo pensamiento se presenta y se basa en un solo pensamiento central. ¿Qué partículas de metal atraídas por un imán irresistible? Durante las afirmaciones, que se aplican fundamentalmente a voluntad, deben fijarse en el punto medio entre la sombra. Cuando se aplican declaraciones intelectuales, el centro de la concentración debe ser la burbuja Hakean. Y en las afirmaciones de fervor, la concentración debería enfocar el corazón. Según la ocasión, el hombre generalmente establece su mente automáticamente en cualquiera de estas regiones fisiológicas. En los estados emocionales, por ejemplo, se centra en el centro cardíaco, con la exclusión del resto del... Se centra en el centro del corazón, con la exclusión del resto del cuerpo. A través de la práctica de las declaraciones, se logra el poder de dirigir conscientemente la atención, las fuentes vitales de voluntad, pensamiento y sentimiento. La fe, absoluta e inquebrantable en Dios, es el método supremo de curación instantánea. Y lo más sublime y productivo de los deberes humanos es hacer un esfuerzo constante para despertar una fe similar. Aplicando las declaraciones contenidas aquí, tanto el devoto individualmente como el líder de un grupo pueden leer la declaración completa sin interrupción o repetir algunas oraciones cada vez que la quieran. Algunos ejemplos de declaraciones generales. En cada altar de pensamiento, voluntad, sintiendo, lo haces. Moras tú. Todos ustedes son los sentimientos, toda la voluntad, toda la idea. Tú eres quien los guía. Les permite seguirte. Permita que te sigan. Les permite ser como eres. En el templo de mi conciencia, la luz, viviste y no tenía. Pero hoy lo veo. El templo está encendido. El templo está unificado. Soñando mientras dormía, creía que el templo se había roto. Minado por miedo, ansiedad, mi ignorancia. Metido por miedo, ansiedad, mi ignorancia de miedo, ansiedad y mi ignorancia. Soñando mientras dormía, creía que el templo se había roto. Me despertaste hoy. Me despertaste. Tu templo es hoy. El templo es preciso. Adorarte equivocado. Adorarte equivocado. En la estrella, en el corazón, en el cuerpo del cuerpo, te amo. Te amo. Arete contigo en el electrón. Ward. Garte en el cuerpo. Estrella y constelación. Estás en todo. Te amo en todo. Voluntad divina celestial. Convertido en mi voluntad humana. Brilla sobre mí. Brilla sobre mí. Tu voluntad brilla en mí. Tu voluntad brilla en mí. Tu voluntad brilla en mí. Querré y decidiré. Me actuaré y me disciplinaré. No guiado por el ego, sino por ti. Pero para ti, trabajar y ejercer mi voluntad. Pero llena mi voluntad. Le digo tu propia voluntad. Le digo tu propia voluntad. El Padre nos hace hijos pequeños, como niños
que son propiedad de su reino. La perfección de tu amor está en nosotros. Como tú, que eres perfecto, ¡qué perfecto eres! En el cuerpo y la mente estamos sanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Somos tus hijos, niños de la perfección. Todo lo que haces debe hacerse en paz. Es la mejor medicina para su cuerpo, su mente y su alma. Es la forma de vida más sublime. Estás en todo. Y donde quiera que estés, hay perfección. Usted habita en el altar de cada célula. Habitas todas las células de mi cuerpo. Y son saludables y perfectos. Saludable y perfecto. Me hace sentir que estás en todas mis células. En todos ellos. Me hace sentir que estás en cada una de mis células. En todos ellos. El éxito se logra a través de la obediencia a las leyes divinas y las leyes materiales. El éxito material y espiritual es importante, pero el éxito material consiste solo en tener lo indispensable para satisfacer las necesidades de la vida. La ambición de hacer fortuna debe incluir en sí mismo el deseo de ayudar a los demás. Adquiere todo el dinero que puede hacer su esfuerzo para mejorar de alguna manera su comunidad, su país o su mundo, pero nunca busque la codicia económica a través de acciones que se opongan a los intereses de la humanidad. Hay leyes subconscientes, conscientes y supraconstruidas para lograr el éxito en el plano material, así como para superar toda la actitud mental del fracaso. Al repetir declaraciones intensamente y concentradas, tan pronto como se despierta por la mañana, como inmediatamente antes del acostado, se aplica la ley subconsciente del éxito. Cada vez que desea obtener un objetivo correcto, abandona toda la idea del fracaso. Confía en que como hijos de Dios tenemos acceso a todo lo que pertenece al Señor. Tanto la ignorancia de esta ley como la falta de fe en ella han privado al hombre de su herencia inmortal. Para poder usar los recursos de la divina providencia, debe destruir las semillas subconscientes de sus pensamientos incorrectos mediante la repetición constante de declaraciones impregnadas con una confianza infinita. Para poner en funcionamiento la ley consciente del éxito, debe planificar y actuar de manera inteligente, sintiendo todo el tiempo que es Dios quien lo está ayudando, tanto en la elaboración de sus planes como en sus esfuerzos continuos y laboriosos. La ley superconsciente del éxito está en funcionamiento a través de las oraciones, al comprender la omnipotencia de Dios. No se trata de interrumpir sus esfuerzos conscientes, pero no depende exclusivamente de sus propias habilidades naturales, sino que le pregunta la ayuda divina en todo lo que tiene. Cuando estos métodos conscientes, subconscientes y supraconstantes se combinan, el éxito es seguro. No importa cuántas veces han fallado, intente una vez más. Afirmaciones para el éxito material. Eres mi padre, exitoso y lleno de satisfacción. Soy tu hijo, lleno de éxito y lleno de satisfacción. Todas las riquezas de esta tierra, todas las riquezas del universo, te pertenecen. Son tuyos. Yo soy tu hijo. Las riquezas de la tierra y el universo me pertenecen. Son mías. Me pertenecen. Son mías. Él cultivó pensamientos de pobreza y creía erróneamente que era pobre y mal vivido, pero volví a los míos allí, hoy, y su conciencia me acumuló con fortuna y riqueza. Tengo éxito, tengo riquezas, eres mi tesoro, y soy rico, rico, eres mi todo, todo eres mía. Puedo hacer todo, todo, soy afortunado, soy rico. Puedo hacer todo, al igual que tú, como tú. Puedo hacer todo. Eres mi riqueza y puedo hacer todo. Sé que el poder de Dios es limitado. Como estaba hecho en tu imagen, también estoy dotado de la fuerza para superar todos los obstáculos. El mío es el poder creativo del Espíritu. En la inteligencia infinita me guía y resolverá todo el problema. Dios es mi propio banco divino de colas inagotables. Siempre seré rico, porque tengo acceso a la providencia cósmica.
Avanzaré con una fe perfecta, confiando en el poder del bien y el presente, lo que me otorgará cuando lo necesite, el momento en que lo necesita. El sol de la prosperidad divina rompe el cielo oscuro de mis limitaciones. Tu Hijo de Dios, todo tuyo, es mío. El éxito espiritual radica en la capacidad de sintonizar o conscientemente en armonía con la mente cósmica, así como en la capacidad de conservar la serenidad y el equilibrio en toda la circunstancia. Incluso antifactaciones irreparables, como la descendencia de seres queridos u otras pérdidas similares, no deben entristecerse cuando la ley de la naturaleza los separe de aquellos a quienes amas, o más bien, debes agradecer humildemente a Dios por otorgarte por un tiempo el privilegio de amar, servir y cuidar a uno de tus hijos. Para alcanzar el éxito espiritual, debemos comprender los misterios de la vida y alegremente, y validar todas las circunstancias, conscientes de que los eventos se desarrollan de acuerdo con un hermoso plan divino. El conocimiento es la única forma de remediar el mal de la ignorancia,